que está ahora repuntando un poquito. Me parece que ya tenemos con nosotros al siguiente invitado, a Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España, para hablar de la apertura de hoy y de los protagonistas. Franco, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, parece que hoy hay calma, hay tranquilidad, no tenemos el miedo que teníamos en el pasado viernes, en la última sesión abierta, que desde luego había mucho miedo sobre todo Deutsche Bank aquí en Europa. Hoy algo más de tranquilidad. ¿Crees que es porque no había tanta razón como para que hubiera tanto miedo en torno a Deutsche Bank o en torno al sector bancario en general? Claro, yo creo, a ver, al final lo que hay que tener en cuenta aquí es el efecto arrastre se suele ver mucho y más en estos días, ¿no? Concretamente, Deutsche Bank. Lo que hay que destacar aquí es que decían, no, bueno, Credit Suisse. Bueno, a ver, Deutsche Bank no es Credit Suisse, ¿vale? Es decir, Deutsche Bank obtuvo beneficios en 2022, no tenía una tendencia bajista. De hecho, bueno, el gráfico que estamos viendo en pantalla ahora mismo es justamente el de Deutsche Bank. No tenía tendencia bajista, sino, si me apuras, más bien lateral, pero bajista no, y menos aún con el grado de inclinación que tenía Credit Suisse. Por lo tanto, no es Credit Suisse, pero hay que tener en cuenta que sí que se pueden ver afectados tanto este tipo de bancos como el resto por la incertidumbre a nivel global. ¿Qué le afecta en este caso? Concretamente a lo que sería Deutsche Bank. Bueno, pues si tiene algún muerto en el armario, básicamente, ¿no? Y de esto se van a encargar los reguladores. A ver qué nos dicen los reguladores en ese caso. El término de lo que sería esa profecía autocumplida, podríamos llegar a decir, o ese incremento en los CDS, claro, eso le puede traer un problema al banco. Pero hay que destacar un poquito el motivo de trasfondo. Y lo que hay de trasfondo es justamente lo que decimos. No es Credit Suisse en este caso. Realmente tiene un riesgo importante que es el riesgo regulatorio. Es decir, por un lado, Deutsche Bank, rentabilidad baja sobre los activos y por otro lado, justamente ese mayor riesgo de regulación en Europa. Lo que estamos viendo así en términos generales, sí es verdad, como bien comentabas, Marta, es un tono relativamente positivo, relativamente alcista. No obstante, ahora lo que estamos viendo en pantalla es el SP500. Veníamos de subidas importantes, ojo, cuidado, desde octubre. Desde octubre venimos con subidas, en este caso, en el SP500. Veíamos una bajada, sí que es verdad, veíamos una bajada desde las cotas de 4.200. Fíjate lo importante que es realmente tener siempre ese, y esto lo decimos mucho en los contenidos de YouTube de Admirals, ese catalizador. Cuando decimos catalizador tiene que ser una pauta, un movimiento, por lo general suele ser algo técnico, porque es cuando después de eso va el clic, y todo esto se suele, digamos, o suele ir en línea a cualquier movimiento que esperamos en el mercado. Decimos catalizador y hablábamos de algo importante que ocurría con el SP recientemente, que era esa gran rotura del 4100 más o menos, que era toda esa directriz bajista del año 2022. Claro, fíjate que la rompía, pero luego retrocedía, ¿no? O sea, al final, donde probablemente todo el mundo ya estaba viendo la rotura y veían, no sé, una llegada a máximos o algo por el estilo, como en Europa, cuidado, que se ha comportado mucho mejor, finalmente retrocedía, ¿no? Retrocedía hasta el nivel 3.800 aproximadamente. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Independientemente de que la jornada del día de hoy sea positiva o no, el riesgo bancario sigue estando ahí y está latente, y sobre todo cuando los gobernantes te dicen que todo va bien, que tranquilo, ni todo va bien ni tranquilo. Ya sabemos cuál es el mandato de ellos y no hablamos necesariamente en términos de inflación. El mandato de ellos, paralelo a intentar mantener la inflación a raya, es no generar pánico. Entonces, al final, es completamente normal que nos encontremos con comentarios de tranquilos, todo va bien y esto y lo otro, pero el mercado finalmente es el que, como decíamos, es ese catalizador final. Y hablando de catalizadores, SP500 es todo ese retroceso que estábamos viendo posterior a la subida, último impulso, que rompía la directriz bajista año 2022, y ahora nos encontramos en ese famoso complex pullback. Es decir, esto es un rango alcista 100%, de eso no cabe duda, porque tenemos un mínimo y un máximo que supera anteriores máximos, pero a partir de ahí complex pullback, es decir, retroceso poco a poco. El retroceso es bastante notorio y por eso decíamos, independientemente de el tono positivo que estamos viendo hoy, lo que necesitamos en términos generales es una rotura de toda esta directriz. Pero no porque uno sea demasiado técnico. De hecho, no soy tan técnico, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la activación de lo que sería un risk-on sería justamente toda la rotura 4.040 en adelante aproximadamente. Es lo que se va a traducir, por eso decimos que es importante siempre tener un catalizador, es en lo que se traduciría justamente
en ese quiebre estructural del complex pullback que estamos viendo en pantalla. A partir de ahí, nueva rotura del 4.200 y estamos en un entorno de risk-on, pero lo tiene que acompañar el fondo de mercado. Y que aunque hoy veamos un tono relativamente positivo, se respira digamos, esa intranquilidad en el mercado o una calma tensa, ¿verdad? Entonces, pues evidentemente estamos ahí. Son entornos complejos, pero que probablemente benefician mucho al trader. Al inversor es un poco más complejo, pero de cara al trader, pues al final son compras, son ventas y todo esto siempre significa beneficio, dependiendo cómo se hagan las cosas, evidentemente. Me parece interesante también el movimiento que hoy estamos viendo de First Republic Bank, aunque tampoco me parece algo a lo que no estemos acostumbrados, ¿no?, con este banco, porque es verdad que los vaivenes aquí, tanto al alza como a la baja, ya son algo normal. Es verdad que hemos empezado la sesión con un 30% de repunte, está bajando bastante el soufflé, está ahora mismo subiendo un 16% prácticamente, pero claro, es que en torno a este banco hay algo curioso y es que parece que no se le quiere dejar caer, ¿no?, porque se hablaba en los primeros días de la caída de Silicon Valley Bank, como este estaba también en el punto de mira. Han pasado 3 semanas y la Fed, en definitiva, las autoridades de Estados Unidos siguen haciendo lo posible por no dejar que caiga. Y, por ejemplo, hablo de esos 30.000 millones que inyectaron en los depósitos de First Republic Bank todos los bancos de Estados Unidos. ¿Qué pasa con First Republic Bank? Porque me da la sensación de que no se le quiere dejar caer. ¿Por qué? Porque a otros sí que se les ha dejado. Efectivamente, sobre todo en términos de cotización, si lo estamos viendo aquí, o sea, es decir, entrar ahora mismo en First Republic Bank, digamos que es una moneda al aire, o sea, hay una cantidad, fíjate, Marta, que de por sí la propia gestión de activos en general, no estamos hablando tanto trading, incluso si nos vamos a la inversión, siempre conlleva ese factor incertidumbre. Pues tú imagínate, es decir, al final, si tuvieses un portfolio que tendrías que rotar activos, First Republic Bank no es un candidato por más que veamos algún indicio de alguna pequeña figura de vuelta o alguna base que se vaya formando en intradía, pero no obstante, todo digamos, todo lo que hay de trasfondo no lo acompaña. Entonces, ese factor, no vamos a decir lotería, o bueno, sí, le podemos llamar así también, ¿no? Pero es una moneda al aire absolutamente. Decías que ¿por qué no lo están dejando caer? Y al resto parece que sí. O sea, al final todo esto siempre va a responder a intereses que hay detrás. Creo que, y es decir, alejándonos un poquito ahora de la visión de lo que serían los mercados, si nos vamos, dicen out of the box, ¿no? Hay que pensar out of the box. Esto está muy bien, pero probablemente behind the box es todavía mejor, ¿no? Es como si el out of the box es algo contrarian, pues el behind the box es lo contrarian de lo contrarian en este caso. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Hay algo que se está orquestando detrás, está siendo muy evidente, está siendo muy notorio. Es como un caos con un orden implícito. Es bastante curioso todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, como decíamos, al final todo esto va a responder a intereses de élites, que al final son evidentemente las que gobiernan, no gobierna ni un presidente ni nada, es todo lo que hay detrás en ese sentido. Por lo tanto, es lo que decimos como una implosión controlada, una debilidad provocada y controlada al mismo tiempo, y ya estábamos viendo cómo había fuga de depósitos, rotación hacia bancos más grandes, evidentemente, que se hagan con los pequeñitos, aunque esté el dilema de los dejamos caer, sí, no, todo lo que hay de trasfondo. Por eso hoy invitaba a ir behind the box en este caso, ¿no? Es decir, viendo todo el espectro, todo el panorama en general actual es rotación hacia los bancos más fuertes que hay, evidentemente una debilidad, una contracción económica muy fuerte, un problema de deuda que ya es insostenible aunque bajen tipos. Por lo tanto, al final, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Verdad? Pues ahí es donde evidentemente entran como protagonistas las CBDC, ¿no? Y es algo que venimos, al menos desde Admirals, diciendo mucho últimamente, y es el caos perfecto, es la excusa perfecta para que te presenten, en este caso, las Central Banks Digital Currencies, en este caso, como la solución a todo, y a partir de ahí que se establezca un control sobre el ser humano sin precedentes apenas, ¿no? O sea, y yendo un poquito más allá del behind the box, el ser humano libre es peligroso, esto ya se ha visto, y al final, por eso invito a ir un poquito más allá de First Republic, más allá de Deutsche Bank. Todo el ruido ese lo quitamos y lo que hay detrás es una fotografía muy clara, en ese sentido, que es la tormenta perfecta, implementar divisa digital, hacernos con el control realmente de absolutamente todo y poco a poco ahí que merme todavía más la libertad del ser humano en este caso. Pero repito, todo esto es quitándole absolutamente todo el ruido a lo que pueda pasar hoy, lo que pueda pasar mañana. El balance de la Fed, que decían que aumentaba, se va a estabilizar nuevamente en cuanto paren de dar préstamos, eso es un hecho, ¿no? Por lo tanto, invito justamente a esa visión crítica, a ese punto crítico de intentar ver lo que ocurre detrás. A partir de ahí, si quieres hacer un asset allocation o algunas rotaciones o aprovechar caídas o lo que sea, bienvenido sea, pero creo que
el punto más importante es ver la consecuencia de la consecuencia de la consecuencia. Creo que eso es lo que tendríamos que tener en cuenta y a partir de ahí sabernos mover como mejor podamos, evidentemente. Bueno, qué interesante todo lo que nos cuentas, Franco, y también interesante para los espectadores hacer ese ejercicio de intentar ir un poquito más allá y de abandonar el ruido del día a día, porque al final cada día se dice una cosa y luego al día siguiente se dice la contraria. El mercado hoy piensa esto, mañana piensa lo contrario, así que tampoco tenemos que dejarnos guiar tanto por el corto plazo. Pero eso sí, corto plazo, datos macro que te quiero preguntar por ellos, porque esta semana hay varios. Por ejemplo, tenemos inflación PC, tenemos datos de PIB en Estados Unidos. ¿Qué se espera sobre estos datos, Franco? Bueno, en este caso, si nos vamos a Estados Unidos, hablan de una recesión y al menos de recesión de momento no. ¿Pero por qué? Por lo que tú dices, Marta, por la macro. Y la macro lo que está diciendo de momento son PMIs fuertes, son venta de casas que se empiezan a recuperar poco a poco. Ese GDP Now de la Fed de Atlanta, ya sabemos que ese es el pronóstico, aproximadamente estiman un 3% de lo que sería justamente en el primer trimestre de este año, ¿no? Entonces, todavía la macro junto con la economía se mantiene relativamente fuerte. Es verdad, y lo decías, este viernes cita clave para la eurozona y para el PCE, que ya sabemos que es ese indicador de inflación favorito de la Fed. En un principio, lo más normal que tendríamos que empezar a ver es una reducción considerable. Punto importante, punto importante. Europa inflación ya debería de empezar a reflejar el efecto espejo, ¿de acuerdo? O sea, tengamos en cuenta que a partir de ahora los datos de inflación que se presentan se comparan con lo peor que ocurrió en el año 2022 por el comienzo de la guerra. Hay que acordarse justamente de eso. Por lo tanto, a partir de ahora, tanto del lado de la eurozona, el PCE en este caso va a tardar un poco más en reflejarlo porque el PCE es el dato de febrero. En cambio, en la eurozona de este viernes es el dato de marzo. Por lo tanto, es ese punto importante. Eurozona, tengamos en cuenta el efecto espejo, deberían ya empezar a mostrar signos de remitir la inflación, eso está claro. Y por otro lado, Estados Unidos, de momento, esa comparativa al efecto espejo todavía no, porque es de febrero, pero no obstante, tarde o temprano, ya sea por una comparación del efecto espejo con los datos del año pasado, los peores, sino también por el otro lado que poco a poco ya se empiezan a manifestar justamente las políticas monetarias implementadas desde el año pasado. O sea, recordemos que una subida de tipos se manifiesta en la economía de 9 a 15 meses en adelante. Bien, pues ya vamos a entrar justamente en esa etapa. Así que en un principio lo que se puede llegar a estimar son caídas, son que justamente la inflación remite un poco más. Vamos a ver cómo se lo toma el mercado en este interín, porque es una ensalada bestial todo lo que está ocurriendo últimamente, ¿no? Entonces, de momento, expectativas puede que sean optimistas de cara a la inflación, puede animar al mercado, junto con ese tono medio dovish de Powell, haciendo referencia a que, digamos, las condiciones crediticias ya están haciendo el trabajo de la Fed, por lo tanto, se espera en ese caso una pausa. Pero quiero mencionar una cosa importante referente a la pausa. Ojo con lo de la pausa, porque se está tomando como dovish, se está tomando como que una pausa es una bajada de tipos, y no es eso, ¿de acuerdo? O sea, aunque la Fed deje de subir tipos en este caso, si los mantiene en el 5, sigue siendo hawkish porque están muy arriba y está muy restrictivo. Por lo tanto, ojo, porque una pausa no es algo dovish, ya que mantienen tipos al 5. Y evidentemente todo eso va a ir debilitando todavía más la economía. Así que en términos generales, la macro puede seguir reportando algún que otro dato positivo y lo vamos a confirmar justamente este viernes. Y tengamos en cuenta que entramos en ese periodo en el cual la inflación ya debería empezar a remitir considerablemente por el efecto espejo y por los efectos de política monetaria. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, pues veremos cómo se desarrolla la semana. Franco Machiavelli, responsable de análisis en Admirals España. Un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marta, como siempre. Un saludo. Bueno, mercados que ahora mismo